Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente en comunicación con ustedes a través de Facebook, a través de esta serie de comentarios que podemos hacer todos estos días desde que estamos en el encierro, desde que estamos con la pandemia del COVID-19. Gracias por estarse sumando a esta serie de transmisiones, gracias por participar, gracias por reenviar, se agradece mucho cada que ustedes tienen la voluntad de reenviarle a sus conocidos la transmisión que estamos haciendo, pero sobre todo cuando ustedes están aportando temas, están dando sus comentarios, sus consideraciones, porque finalmente es como hacemos comunidad, finalmente es como podemos hacer esta transmisión que ya envejeció porque hubiéramos querido que no hubiera llegado a tanto porque hubiera significado que la pandemia no se alargó tanto como en un principio se suponía. Arrancamos por allá por marzo con el supuesto de que por abril, pues que era un cierre de un mes, y no, pues miren lo que son las cosas, ya andamos rayando los 100 días de encierro en algunas partes, 90 días, 3 meses en otros, y total, que el problema sigue siendo grave, el problema nos sigue arrastrando porque el pico de la pandemia finalmente no se registra. México, que fue un país que empezó tarde, el problema de la pandemia, que llegamos tarde a una pandemia que se originó en China y que se fue prolongando. Recordarán ustedes los tiempos en que Italia y España acaparaban toda la atención y que muy ufanos decíamos los mexicanos que pues acá no llegaba. Inclusive por allí alguien a quien ustedes conocen bien decía que pues estábamos hechos de tal madera que difícilmente nos podía vencer una pandemia, y que era la significación de lo bien constituidos que estábamos los mexicanos. Pues no, era cosa de que llegara el momento como le llegó a otros países, y pues si bien es cierto que no hemos alcanzado el epicentro que se ha instalado en Estados Unidos, se ha compartido con Brasil, pues también hay que reconocer que somos una población que tiene mayoritariamente jóvenes. El mayor porcentaje de la población son jóvenes, se calcula que es de 28 años nuestro promedio de edad en el país. Por lo tanto, pues como ustedes saben, fundamentalmente el COVID-19 se ensaña con las personas de 40 y más. Pero bueno, pues aquí estamos, y esto es lo que nos ha tocado vivir, esto es lo que a nuestra generación le correspondió, es la guerra que nos ha tocado vivir, afortunadamente no con millones y millones de muertos, como hemos comentado en otros momentos. A quienes les tocó vivir una guerra mundial, la verdad es que los marcó radicalmente a toda su generación, los marcó para siempre. Y si ustedes llegaron a convivir con personas que vivieron una primera o una segunda guerra mundial, les habrán notado cómo sus hábitos se cambiaron radicalmente. Nosotros, esta es nuestro tipo de guerra, y nuestros hábitos están cambiando, nuestra forma de vida se está modificando, tenemos que cambiar. ¿Por qué? Pues porque ahora esta pandemia nos ha llevado a situaciones muy particulares, muy singulares, que nos están llevando a modificar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de comportamiento, nuestra forma de interrelacionarnos, nuestra forma de acercarnos unos con otros, en fin, es algo completamente diferente. Bueno, pues gracias por estar acompañándonos. Hoy hay muchísimo de qué hablar. Miren, hoy sí tengo que comenzar a hablar con el señor que vive en Palacio Nacional y que cerca de 30 millones de mexicanos lo llevaron a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque ha sido un fin de semana verdaderamente desastroso, calamitoso. Yo no me voy a ocupar de su dichoso decálogo, si acaso lo mencionaré de manera tangencial, que le han dado mucha importancia en algunos medios de comunicación. No me interesa, me parece que es una bola de lugares comunes propios de manuales de autoayuda, pero además manuales de autoayuda baratos, siquiera fueran manuales de autoayuda cotizados, de esos que ahora andan tan de moda con los coach y todo eso. No, es un manual verdaderamente penoso, calamitoso. Pero quiero ocuparme inicialmente de evidenciarles lo que yo les he dicho en muchas ocasiones, y que me ha llevado a confrontaciones con algunos colegas en programas que hemos tenido, cuando yo les he dicho que López Obrador es un hombre sumamente ignorante, que López Obrador es una persona que ignora las cosas elementales para un jefe de Estado. Lo que hoy declaró en Veracruz me parece que es penoso,
es vergonzoso y nos vamos a ocupar de entrada, de inicio de este tema. Muchas gracias por estarnos acompañando. Alicia Esther Gutiérrez López, muy buenas noches. Don Humberto Castaño Pavas en Bucaramanga, Colombia, qué gusto, gracias por estarnos acompañando y que se haya hecho una costumbre contar con usted. Carmen Robles Gil, buenas noches y listos para verte, Juan María, saludos a todos, muchísimas gracias. Lo mismo a Marta Aceves, Ángel Lucio Espinosa, Francisco Moreno, José Rafael Cárdenas Vargas. Marta Aceves dice: Juan María, lo más rato del confinamiento es escuchar tus comentarios. Hombre, qué buen ánimo, Marta, saludos a la familia, muchísimas gracias. Vero Jiménez, saludos cordiales, de nuevo escuchando con toda atención, gracias. Saludos Lourdes Barragán, con Lourdes estuve chateando hace un momento con respecto a una grabación. Miren, yo la vi hace tiempo, fíjense, a ver, producción, hoy estoy usando la cámara externa y me estoy dando cuenta de que está desfasado el audio y el video. Eso es lo que estoy notando, pues me disculpo de antemano porque eso no lo había calculado al estar utilizando la cámara externa y no la cámara de la computadora. Les decía que Lourdes me mandó una grabación que ha circulado en diferentes medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, en la cual aparece un encuentro del presidente de la República o una reunión del presidente de la República con gente allegada. Se alcanza a distinguir que entre quienes está allí está la jefa de gobierno y empieza a hablar mal de los medios de comunicación, empieza a hablar mal de los periodistas y entonces él dice: hay que hablarles despacito para mandarlos allá a Palenque. Cuando él se refiere a Palenque, ya saben ustedes a qué se refiere. Se está refiriendo a su propiedad en Palenque, que ustedes ya saben cómo se llama, no necesito repetirlo, y bueno, pues yo lo vi, no le presté mayor importancia y gracias Lourdes porque hoy me lo estaba comentando. Muchos saludos a Urscam, dice saludos a toda la comunidad, dice Lourdes. Teresita Valdivia, muchos saludos, gracias. Elena Lara, buenas noches, saludando casi a tiempo, gracias Elena. Hoy me mandó un comentario que voy a remitirme en un ratito más con mucho gusto. Saludos desde Nuevo Vallarta, dice Urs, escuchándote como siempre, muchas gracias. El saludo hasta Sinaloa para Lucy Bustamante. Jorge Naveja, saludos también a Gloria y a toda la gente allá en Unión de San Antonio. No te escuchas bien y se ve bien. Bueno, qué bueno. Entonces, gracias por el comentario. Muchos saludos a Tomás Magaña. Y bueno, vamos al tema. Miren, lo que se refiere a la declaración de hoy del presidente de la República. Hizo dos declaraciones. Las voy a comentar las dos. La segunda se refiere a la cuestión del secuestro. Pero el primero, quiero darle relevancia a lo que dijo. El presidente López Obrador aseguró que su programa Sembrando Vida es capaz de generar más empleos en Veracruz que una armadora automotriz de la empresa Ford. Al encabezar un acto en Perote, Veracruz, el mandatario recordó que cada uno de los campesinos que participan en el programa tiene acceso a 5,000 pesos mensuales, de los cuales 4,500 les son entregados y los 500 restantes son destinados a una caja de ahorro. Tenemos la tierra y tenemos el conocimiento de los campesinos y ahora contamos también con el presupuesto. Este programa este año significa una inversión que no es un gasto de 26,000 millones de pesos, pero fíjense, con 26,000 millones y más de 400,000 empleos. ¿De dónde? Bueno, ahorita vamos a eso. Si se viniera a Veracruz toda la fábrica automotriz de Ford, no se generarían, si vinieran de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford, no se generarían los 68,000 empleos que está generando Sembrando Vida en Veracruz. Bueno, entonces, ¿cuántos son? 400,000, bueno, está diciendo que 68,000 en Veracruz. No es cierto. Está diciendo una mentira, es un mentiroso López Obrador. No se están creando empleos, se están dando subsidios, se están dando apoyos por 5,000 pesos a los campesinos. Alguien debería explicarle a este señor qué es lo que significa crear empleos y qué es lo que significa entregar becas, entregar apoyos. Un empleo es completamente diferente. ¿Qué diera el estado de Veracruz o cualquiera de los estados del país porque Ford determinara instalar una planta armadora en sus estados? Que le pregunten, por ejemplo, a Sonora, en donde se encuentra una Ford precisamente. Entonces se daría cuenta de lo que verdaderamente significa.
Yo ya les he dicho aquí en varias ocasiones, un señor que no aprobó economía cuando estudió, 14 años tardó en graduarse en la universidad, y sus dos materias de economía, una la reprobó, la otra no la pasó. Entonces, es un reflejo muy claro. A ver, crear empleos es diferente a repartir dinero. Generar riqueza es muy distinto a regalar dinero. Normalmente cuando se regala dinero se genera pobreza. No se produce una forma multiplicadora de dinero. A ver, primero a lo del empleo. Un empleo constituye un acuerdo entre una empresa o un empleador y una persona que ofrece sus servicios. Ese es un empleo. Así de sencillo, no es tan complejo. Pero en ese acuerdo, empresario y empleado o trabajador, porque también es diferente un empleado y un trabajador, pero bueno, son otras cosas semánticas que implicarían que nos distraigamos de lo que estoy comentando. Bueno, ese es un empleo. Además, el empleo conlleva una dualidad en la cual el trabajador, el empleado, recibe un pago por su trabajo, recibe una serie de prestaciones que son convenidas por las dos partes, recibe una serie de apoyos por parte de la seguridad social, por ejemplo, seguro social o seguros adicionales, seguros de gastos médicos, pero al mismo tiempo ese trabajador tiene una obligación y esa obligación consiste en pagar impuestos, ¿sí? Estas personas que están recibiendo su apoyo para sembrar arbolitos, para sembrar lo que ustedes quieran, es gente que está recibiendo un subsidio. ¿Qué es un subsidio? Un dinero que se toma del presupuesto, que se construye con el dinero que aportamos todos los ciudadanos, ¿sí? Y de allí se reparte de acuerdo a un censo, en este caso el censo que hicieron los de Morena y que está ejecutando la Secretaría del Bienestar. Esas son las grandes diferencias. Ahora bien, no digo, y no, la verdad es que no debo decir que el hecho de que alguien reciba 5,000 pesos no genere un beneficio, un alivio para una familia. Por supuesto que no cometería ese error. Hay personas que se benefician muy bien y que pues les llegan bastante bien esos 5,000 pesos. Normalmente esos 5,000 pesos no van a generar riqueza. ¿Por qué no van a generar riqueza? Porque se trata de apoyos a personas que van a gastar esos 5,000 pesos normalmente en productos que no producen impuestos. Normalmente son productos que están exentos de impuestos. Entonces no hay ese efecto multiplicador que se da con la compra-venta de los diferentes productos. Ahora bien, cuando una fábrica del tamaño de la Ford, de la que quieran, Mazda, Honda, Toyota, cualquiera de estas fábricas, lo primero que tiene es empleos de calidad. Hay una gran diferencia entre tener empleos de calidad y tener empleos o tener subsidios como en este caso, ¿sí? Una fábrica como cualquiera de esas grandes empresas, lo primero que requiere son trabajadores calificados, ¿sí? Trabajadores con habilidades particulares, mecánicos, electricistas, armadores, tapiceros, toda esta gente, técnicos que ustedes podrán clasificarlos como tales, como técnicos, pero también especialistas en otras áreas de la producción de automóviles. Estamos hablando de una armadora, ¿sí? Esa armadora que únicamente recibe las partes y va integrándolas. Y que, miren, por ejemplo, la Ford, para poner ese ejemplo, se llegan a armar ciertas cosas, pero por ejemplo, en una parte de Estados Unidos se van a poner las llantas y quizás en otras se termine de poner todo el sistema eléctrico, en fin, así es como funcionan estas grandes corporaciones. Pero cuando tú tienes una armadora de esa naturaleza, lo primero que tienes es una serie de miles de empleos directos. Los empleos directos son aquellos que se reportan con aquella empresa, ¿sí? En este caso estamos hablando de la Ford como ejemplo. Imagínense ustedes el beneficio que tiene todo ese corredor. Yo no sé si ustedes conocen o han pasado por el corredor que va entre Guanajuato y Querétaro.
o entre estos dos estados y San Luis Potosí, en donde, o hacia Aguascalientes, en todo ese circuito en donde hay una gran cantidad de plantas de automóviles y que se han beneficiado con muy buen sistema de trabajo. Lo primero que hay, les repito, trabajos calificados con salarios muy bien remunerados. Esos sí son trabajos, esos sí son empleos. ¿Por qué? Porque hay esa particularidad que les dije yo de un acuerdo entre una parte que es la que da la mano de obra o la que da el conocimiento y la otra que paga a cambio de ese trabajo o de ese conocimiento. Esa es la particularidad. Pero aquí esta misma empresa va a propiciar que el trabajador primero pague impuestos, va a pagar impuestos, va a contribuir a la seguridad social. La seguridad social que implica, por ejemplo, que esos trabajadores aporten al seguro social para poder sostener jubilaciones, pensiones en el juego que se da entre las generaciones que se jubilan y las que trabajan para poder sostener esa parte. Y ahí se da el juego del pago de impuestos y prestaciones. Hasta ahí estamos hablando de empleos directos. Ahora vámonos a los empleos indirectos. Todos los empleos indirectos que representan, por ejemplo, aquellos proveedores de la planta armadora. Y México, uno de sus principales sectores es el manufacturero, es el principal. No hay un sector que le genere más ingresos a México que el manufacturero. Y en el manufacturero existe todo un gran sector de partes de automóviles. Esa sección de partes de automóviles le venden a la Ford productos muy particulares que son a demanda, a petición, pero que, imagínense ustedes, si esa planta tiene 4, 5, 10 mil, no sé cuántos trabajadores requiera una armadora, cuántos genera también con esas compras que le hace al sector de autopartes, cuántos talleres, pequeñas fábricas que tienen cientos o miles de trabajadores. Allí es como se va haciendo robusta toda una serie de fábricas de empleos, lo que luego se produce como los llamados clúster. Es decir, aquí el clúster del automóvil es enorme, pero bueno, estamos hablando particularmente de lo que representa una fábrica. Esa fábrica, vean ustedes ya dónde vamos, los empleos indirectos que generan los proveedores. Pero luego váyanse, por ejemplo, a la industria alimenticia, al sector alimentario, en donde toda esta gente paga por comprar alimentos o porque genera también un tipo de recurso a otro sector completamente diferente. Luego vámonos al comercial, en donde pueden entrar la cuestión de ropa, la cuestión de zapatos, todo eso. Como ven ustedes, aquí estamos hablando de algo sumamente complejo, muy multiplicador, que le permite a cualquier país que las empresas de esta naturaleza sean todo un bocado y que lo están buscando. A mí me tocó vivir procesos de negociación en los que gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Jalisco, estuvo negociando con el ingeniero Alberto Cárdenas la instalación de la fábrica Honda. Y tomó años, tomó muchos años poder llegar a la instalación de la fábrica Honda en Jalisco. Y lo mismo me tocó ver de manera muy colateral cómo se estuvieron dando las negociaciones para que se instalara Mazda, por ejemplo, para que Mazda se instalara aquí. Toda la problemática que se dio en Nuevo León cuando se estableció la Hyundai y que se dieron muchos problemas de este tipo. Es decir, fueron presentándose muchos procesos que en este caso fueron llevando a los gobiernos a dar facilidades, a dar diferentes apoyos, tanto en bajar impuestos, en instalar redes de comunicación, en fin, muchas cosas que los gobiernos se comprometen para que estas fábricas se logren instalar en estas localidades. De tal suerte que toda esta zona que les estoy planteando, lo que es Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, han tenido toda esa bendición que significa el trabajo calificado. Ahora bien,
Hoy dice López Obrador, esa barbaridad, es una verdadera barbaridad el que esté comparando un subsidio con una fábrica. Imaginen ustedes el mensaje que está mandando a los empresarios. Una persona que dice, este señor entiende que es mejor regalar el dinero que generar empleo. De por sí, la inversión en México está caída, la inversión tanto nacional como extranjera. Bueno, pues yo les dejo para que ustedes analicen, piensen la declaración tan desafortunada del presidente de la República hoy al hacer una comparación entre subsidios y lo que representa una fábrica, una armadora. Simplemente demuestra que no entienden, que no sabe lo que es el sistema económico tan elemental, pero elemental, ni siquiera estoy hablando de cosas complicadas que tendrían que saberse, que cualquier ignorante los puede saber, pero pues hay ignorantes como él que no lo saben, que no lo entienden. Paco Cuevas Corona, hijo Paco, de seguro hasta te estás riendo de todo esto y ojalá que sirva para que en tus programas donde hablas de economía y finanzas les des más elementos a la gente. Muchos saludos a Rafael Ramírez Lira, quien está por cierto en Querétaro, él está por allá con la UNIVA de Querétaro. Muchos saludos, Rafa, también para ti. Adriana Castro Naveja, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás, Adrianona? Muchos saludos. Carlos Guillermo Smite. Dice Elvira Quintero Nanbu, saludo, y si la pandemia llegó tarde a México y se perdió una oportunidad muy grande de prevenir y alistarse, lástima que no se tomó seriamente por el gobierno. Así es que aunque hubiera llegado, Elvira, al mismo tiempo que como llegó a Europa, hubiera habido tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque se declaró epidemia en enero, el 5 de enero. López-Gatell dice que el 3. Bueno, el 5 de enero la Organización Mundial de la Salud la declara como epidemia. Hubo tiempo suficiente porque se advirtió que se iba a convertir en pandemia. Entonces que había necesidad de que los países se fueran preparando. No lo hicieron. Ya hemos comentado hasta la saciedad que México le vendió mascarillas, batas, guantes a China en febrero, los mismos que ahora han tenido que comprarle a un precio completamente diferente a China. Si eso hubiera sido que al mismo tiempo que en Europa se hubiera registrado aquí, tuvimos la ventaja, la bendición de que la pandemia llegó más tarde todavía. ¿Eso qué quiere decir? Que pudimos prepararnos para entender cómo se había arraigado en países como Italia, en países asiáticos, en países, en Estados Unidos mismo, en donde se fue generando, porque recuerden ustedes que Nueva York fue una de las fuentes de contagio mutuo entre Estados Unidos y Asia. Bueno, pues todas esas oportunidades se nos fueron. ¿Por qué? Porque acuérdense que López Obrador decía, salgan, vayan a los restaurantes, y no apareció ahí haciendo el ridículo, mordiendo a una criatura. Pues todo eso ocurrió en febrero, marzo, todo el tiempo que echaron a perder y que ahora lo estamos lamentando. Ahora en que nos encontramos en que el sistema de vigilancia que se eligió fue totalmente erróneo. Los países que escogieron bien el sistema de vigilancia, ¿qué es el sistema de vigilancia? Es el sistema para darle un monitoreo, darle un seguimiento a las personas que se van contagiando o que lamentablemente van muriendo. Aquí se escogió el famoso sistema de vigilancia Centinela, que no permitía o que no hacía indispensable hacer pruebas, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se realizaran pruebas para saber detectar dónde se encontraban. Miren, a ver, China, desde las notas que les traigo el día de hoy, China acaba de registrar un caso en un mercado en donde se produjeron 11 rebrotes, 11 casos. ¿Qué es lo que les ha permitido? Pues blindar esa zona. Se están dando cuenta de que en esa zona del mercado en donde se está registrando este rebrote, pueden aislar completamente a las personas, ver las redes posibles de contagio y entonces evitar que se generalice. Esas son las bondades de las cuales nos perdimos y en las cuales este gobierno nos ha metido en muchos problemas. Y es este gobierno federal, porque afortunadamente los gobiernos estatales de todas las procedencias, estuvieron tratando de advertir, estuvieron tratando de decirle al gobierno federal, oye, necesitamos reunirnos, necesitamos hablar. Ni siquiera los dejaron hablar
ni siquiera los escucharon y es como los gobiernos de los estados empezaron a reaccionar por su situación. Gracias por el abrazo, va de regreso mi querido Paco Cuevas. Martín López, muchos saludos. Julio César Hernández, ¿cómo estás, Julio? Qué gusto que estés también aquí participando, me da mucho gusto. Julio es un periodista con el cual tengo muy buena relación, buen amigo y que hace un trabajo periodístico de muy buen nivel. Humberto Castaño Pavas dice, los subsidios generan pobreza, dependencia, ni más ni menos, así es lo que nos está diciendo Humberto desde Colombia. Los subsidios, miren, para empezar, un subsidio normalmente tiene que ser temporal, tiene que ser medido. El dinero que se regala a personas que lo necesitan tiene que ser por una temporalidad en la cual tú dices, a esta persona lo vamos a apoyar con tanto dinero por tal tiempo para que salga de sus problemas y pueda avanzar. No, aquí hacemos subsidios que se convierten permanentes y lo han hecho todos, Todos los gobernantes que llegan a municipios, que llegan a estados, que llegan al gobierno federal para tratar de conservar el poder, ¿qué es lo que hacen? Regalar. De los regalos más absurdos que ustedes, les voy a poner un regalo absurdo, las mochilas, ¿sí? Las mochilas que dan los gobiernos y que son fuente de una corrupción espantosa. Son mochilas chafas, mal hechas, que los niños ni las quieren. ¿A cuántos fontaneros los han visto con las mochilas de los niños? ¿Por qué? Porque el niño, aún los niños muy pobres, lo primero que le piden al papá es la mochila de moda. Es la mochila que trae las figuritas de los personajes que quieren. Y pues eso de andar regalando, los útiles escolares a lo mejor tienen cierta utilidad, pero las mochilas, nomás por ponerles un ejemplo, y se ha convertido en un negocio para algunos gobiernos, pero se ha convertido en una fuente de obsequio de parte de muchos gobiernos que nos cuesta a todos los ciudadanos que anden saludando con sombrero ajeno, regalando este tipo de productos. Saludos, Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, maestro Bernabé Bañuelos, no me dejará de mentir, maestro, y si estoy diciendo alguna barbaridad, puede corregirme. Yo le puedo asegurar que la mayoría de los niños no llevan la mochila y si acaso algunos llevan, no dura mucho, porque además están bien politizadas. Saludos a Sonia Robles, Trini Rodríguez, ¿cómo estás, Trini? Muchos saludos maestro, dice el maestro Bernabé. Gracias por clarificar estos conceptos. También saludos al maestro José Manuel Jurado Parres, muchos saludos, maestro. Delia María, saludos en Sinaloa. Gracias también a Jorge Naveja, dice buen comentario, gracias. Daphne Rosel, muchas gracias también Daphne por estar en comunicación. Marce Naveja, Vicente Herrera, gracias. Leti de la Vega, que también está por allí, saludos a Maga de Silva, Margarita de Silva, ¿cómo estás, Maga? Tete Audrey, María Luisa Naveja, Raúl Miranda, Luis Alberto Bautista, ¿qué tal, Luis Alberto? Alejandra, ¿cómo estás? Alejandra Ulloa, Gaby Moreno, también me da gusto saludar. Charlie Cázares, saludos con María, excelente explicación. El problema es que Obrador no entiende de razones. Miren, no les iba a compartir esto de la afirmación que hizo el presidente con respecto al secuestro, pero bueno, Alicia Esther me la mandó y yo no voy a andar desairando lo que me envían ustedes que me hacen el favor de acompañarme. Lo que pasó el día de hoy cuando el presidente de la República estuvo hablando del secuestro. Le estuvieron diciendo del secuestro que se está informando y que no se tiene toda la información de un general brigadier que fue secuestrado en Izúcar de Matamoros, en Puebla. Y bueno, fue una de las cosas que le plantearon el día de hoy, esta pregunta al presidente, y él con respecto a este tema, pues simplemente dijo que a los que secuestran no son a los pobres, que a los pobres no se les secuestra, que es a la gente que tiene algún dinero. ¿Y esto qué es lo que nos refleja? Simplemente que el presidente de alguna manera lo que está señalando es que pues vamos siendo todos pobres, que es lo que así se ha interpretado, olvídense que yo lo esté interpretando o que yo lo esté señalando de esa manera, ¿no? Así se ha interpretado por parte de muchos analistas que se han referido a este tema por parte del presidente de la República. Les platico primero lo relativo a este secuestro, el secuestro del general brigadier Lira Hernández.
el reporte que está dándose, que es un general brigadier diplomado de Estado Mayor, José Guillermo Lira Hernández, en el municipio de Tepexco, Puebla, tras salir del heroico Colegio Militar de la Ciudad de México, iba rumbo a Izúcar de Matamoros. José Guillermo Lira Hernández habría sido plagiado la noche del viernes a la altura de la comunidad de San Juan Calmeca, Tepexco, Puebla, ya que fue el último lugar donde se registró la señal del GPS del auto en el que viajaba para reunirse con su familia, detalló la reportera de Ciro Gómez Leiva, del programa de Ciro Gómez Leiva, Miriam Moreno, en el noticiario. Tras el secuestro del teniente coronel de infantería de la Secretaría de Defensa Nacional, de acuerdo con el parte del Centro de Coordinación, el oficial Ángel Mijangos Méndez y 3 elementos más a bordo de, bueno, ya no les doy más elementos de todo esto, pero le preguntaron precisamente a López Obrador sobre este secuestro. Le preguntaban cuál era la información que tenía hasta este momento el presidente de la República, y lo que dijo fue pues que no tenían suficiente información, que no tenían suficiente información y que sería hasta mañana cuando estarían dando a conocer los pormenores de este secuestro. Esto es lo que dijo el presidente de la República y que ha causado tanta controversia en el momento en que él dice, bueno, a los pobres no los secuestran, ¿eh? Eso es lo que dijo, a los pobres no los secuestran, y dice, los secuestran porque tienen algo, ¿no? Porque tienen dinerito, más o menos por allí fue el comentario. El problema, como ustedes saben, es que el secuestro está entre uno de los problemas más serios que tenemos en el país, y me tengo que ocupar de varios temas de la seguridad pública. ¿Saben ustedes cuántos asesinatos hubo este fin de semana? 249 homicidios dolosos se registraron este fin de semana en nuestro país. Solo para que tengan este tipo de datos que la verdad nos ponen a preocupar bajo las circunstancias en que estamos viviendo. Miren, también hoy tomé del Twitter de mi amigo Marcos Arana Cervantes, dice, en las últimas semanas ladrones han irrumpido en restaurantes donde, además de afectar al negocio, arrebatan celulares, dinero y hasta autos. Atención, Enrique Alfaro, al gobernador de Jalisco, las estrategias de seguridad deben aplicarse con más precisión para darnos tranquilidad. Hace un rato que estábamos transmitiendo el programa de Mega Noticias TVC para opinar, decía Raúl Frías Lucio que en este fin de semana se registraron en Guadalajara 4 asaltos a mano armada en restaurantes de la zona metropolitana. Imagínense bajo qué condiciones se están dando las situaciones que pasan en el país, y bueno, pues la verdad, tristemente eso está sucediendo. Quiero comentarles también que ya ven que el fin de semana se habló mucho del rumor de que habría muerto o habrían perpetrado la muerte del Mencho, de Nemesio Oseguera. Bueno, pues hoy el presidente de la República descartó la muerte de Nemesio Oseguera. Dijo hoy López Obrador que se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba, que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Mentiras, todo esto que está sucediendo de mentiras o de noticias falsas. Eso es lo que puedo comentar con respecto a esto. Fue lo que dijo el presidente, y hoy hay 2 artículos de opinión que vale la pena leer. Se los quiero comentar, y si ustedes luego los quieren leer, bueno, pues ya también ustedes los pueden analizar. Uno de ellos se titula El Mencho y el Jardinero, y lo publica Raimundo Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio está explicando, según sus fuentes, según las fuentes que él tiene, que el Mencho tendría problemas renales y que se empezó a especular con la posibilidad de que hubiera muerto víctima de sus problemas renales. Pero da un dato que yo no lo sabía. Yo realmente en cuestiones de seguridad pública no me meto prácticamente para nada, ¿no? Pero habla de una persona que se hace llamar el Jardinero y que habría sido detenido hace tiempo, pero quedó en libertad. Esto es lo que está revelando Raimundo Riva Palacio en su artículo del día de hoy en el diario El Financiero. Bueno, pues dentro de su artículo dice que en el gobierno de López Obrador
la organización empezó a declinar ante el resurgimiento del cártel de Sinaloa y el Mencho, que siempre había escapado de ser atrapado. Esto es lo que está diciendo. Funcionarios federales sostienen que el Mencho fue reemplazado por Audias Flores Silva, que también utiliza el nombre de Gabriel Raigosa Plasencia, que fue su jefe de seguridad y posteriormente responsable de la Plaza de Nayarit, hasta que fue detenido en 2016, acusado de ser autor intelectual del ataque a miembros de la Fiscalía de Jalisco en San Luis Oyatlán en 2015, donde murieron 15 policías de la Fuerza Única. Apodado el Jardinero, poco se sabe de él, aun cuando hay reportes ni confirmados ni negados que salió en libertad de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande el año pasado. Eso es lo que está diciendo. Les recomiendo a quien le guste este tipo de temas, pues léanse el artículo de Raimundo Riva Palacio que se titula El Mencho y el Jardinero, que está en las páginas del periódico El Financiero o en el sitio de internet. Pero no solamente él, también hoy Alejandro Ope, de quien ya les he hablado varias veces, quien es un analista, un especialista en cuestiones de seguridad, pregunta, él le escribe en el Universal, murió la semana pasada Nemesio Ceguera, alias El Mencho, principal cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación. El rumor corrió fuerte el viernes y nadie lo desmintió. Sin embargo, la información que ha fluido desde entonces sugiere que el asunto fue un bulo, que Oceguera no pereció en un enfrentamiento ni falleció como consecuencia de una enfermedad renal. No hubo reacción alguna de la organización criminal. No obstante, el asunto no deja de ser importante a varios niveles. Uno, esto parece reforzar algo que quedó al descubierto luego del fallido intento de captura de Ovidio Guzmán. Aunque lo nieguen el presidente y el secretario Durazo, persiste una política de persecución de líderes de bandas criminales. Dos, el flujo de información entre las autoridades federales y los gobiernos estatales es menos que idóneo, particularmente en el caso de Jalisco. 3. Existe un problema en la política de comunicación en materia de seguridad. No es prudente dejar correr sin control un rumor sobre la posible muerte de la principal figura del crimen organizado. Pues no, obviamente ustedes ya lo saben, que cuando se dan esos rumores, luego aparecen los espontáneos, empiezan a quemar vehículos, empiezan a provocar caos. 4. Algún día el rumor no va a ser rumor y Nemesio Ceguera va a acabar detenido o abatido o muerto en su cama por mala salud. Cuando eso suceda, es muy probable que el cártel, como grupo criminal coherente e identificable, entre en una espiral de la muerte. En conclusión, lo del viernes no pasó de cuento. Con alta probabilidad, Nemesio Ceguera sigue entre los vivos. Pero el rumor dice bastante sobre lo que está sucediendo en el terreno y no mucho es bueno. Fíjense cómo hoy les tengo mucha información policíaca. Eso es para que vean cómo está produciéndose la situación que está pasando en el país y que va creciendo, va creciendo el problema de inseguridad, más todavía. De entrada les digo, el año pasado, con López Obrador, ya los muertos de este gobierno fueron más que los de cualquier año de Peña Nieto o de Felipe Calderón. El año pasado fueron casi 40,000 el número de muertos en homicidios dolosos. Ahora vamos a un ritmo de entre 3 y 4,000 por mes. Esto quiere decir que va a continuar esta situación tan grave para el país. Saludos Gaby Moreno, Charlie ya les había saludado, Luis Alberto Bautista Macías, claro que es buena la inversión de fuera, pero sin tantas ventajas. Oxxo no paga la luz que realmente consume, paga lo que quiere a sus asociados. Luis Alberto, yo creo que lo que tenemos que llegar es que una cosa es que tú des facilidades, que tú des condiciones para que se instale una empresa, pero tampoco puede ser tan manirroto para poder generar todas estas facilidades que está mencionando. Gracias Paco por el saludo. Lourdes Barragán, y no le fue bien en Veracruz, lo confrontaron los ciudadanos, le pedían que se bajara de la camioneta, le cuestionaron que si lo había hecho con la madre del Chapo, ¿por qué no con ellos? Y lo único que hizo fue subir la ventanilla y salir en veloz fuga. Bueno, pues esto sí se lo tengo por aquí, es de las cosas que me mandó Alicia Esther, y miren, ya no anda en cochecitos, qué bueno, Yo soy partidario de que el presidente de la República
lo trasladen en vehículos blindados. ¿Por qué? Por lo que representa mucho para cualquier país un presidente, trátese de quién se trate. Bueno, pues hoy esta situación de la protesta se la voy a presentar aquí. Miren, aquí está cómo ocurrió, ¿eh? Eso es lo que le están diciendo al presidente de la República cuando andaba en su gira por Veracruz. Ya no son tan buenas este tipo de giras a veces para el presidente. Bueno, pues esto es lo que sucedió con respecto a su gira por Veracruz, en donde empezaron a gritarle que primero que se bajara, que querían hablar con él, y luego empezaron a decirle que pues que los tratara igual que la mamá del Chapo, que se bajara a platicar con ellos. Ni hablar. Es el presidente que decía que el pueblo lo cuidaba, ¿no? Que no necesitaba custodios, que no necesitaba al Estado Mayor Presidencial, misma corporación que él destruyó con toda la importancia y utilidad. Miren, el Estado Mayor Presidencial no era nada más el que se encargaba de custodiar al presidente y a funcionarios públicos, no, era un organismo de investigación, era un organismo sumamente especializado que aportaba mucho a la seguridad nacional. Sin embargo, pues el presidente ni siquiera lo desapareció, simplemente lo fue dejando a un lado, lo fue dejando bajo la responsabilidad de los militares. Dice Mili Naveja, hoy tuve que ir al tribunal y pasé por el centro y la gente en Plaza de Armas ya sin cubrebocas, niños sentados en las bancas comiendo helados y justo me mandaron un video de la Clínica 46 desgarrador del piso de COVID. Está aterrador el panorama. Miren, yo aquí quiero comentarles lo siguiente. Aquí esta es una decisión ya personal. Ya finalmente el presidente, los gobernadores nos dejaron a los ciudadanos la responsabilidad, ¿sí? Los que actuaron con responsabilidad, ya sabemos quiénes son. Hay gobernadores que actuaron con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y que sí lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, siguen tratando de dar las mejores condiciones para los habitantes de sus localidades. Pero ahora nos aventaron la pelota. Yo lo que le puedo decir a cada uno de ustedes, y por eso siempre cierro la transmisión pidiéndole que se cuiden, cuídense. Recuerden ustedes que hay elementos muy elementales, ¿sí? Valga la redundancia. Hay elementos tan pequeños como es el guardar la distancia. Si ustedes guardan la distancia, por mucho que les lleguen la saliva de otras personas, por mucho que les llegue esa salida que emitimos los seres humanos cuando hablamos, si están ustedes a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, no va a pasar nada. Más aún si traen la mascarilla que les cubra la nariz y la boca. Si traen esa precaución, si toman el cuidado de estarse lavando las manos constantemente, están eliminando las partículas y sobre todo no estarse tocando la cara, no estarse tocando, porque lo que hacemos es que las partículas entren a nuestro organismo y se instalen en los pulmones. Ese es el proceso a grandes rasgos con todo ello. Por lo tanto, ya el balón está en nuestra cancha, el balón está en nuestro territorio. O nos cuidamos o vamos a tener que enfrentar los riesgos que significa esta pandemia, que va en serio. Vamos tomándola con toda la seriedad que esto representa. Yo les quiero de veras reiterar que se cuiden mucho. Miren los datos que me da hoy Jaime Matus con respecto a fallecimientos. Ayer estábamos en 17,141. Hoy el número de muertos 17,580. Nada más los reportados. Acuérdense que son los reportados al día que se está dando a conocer y que están confirmados que murieron de COVID-19. Es decir, estamos hablando de 439. Esto es nada más en cuanto a muertos. En cuanto a contagiados, ayer eran 146,837. Hoy 150,264. Hay confirmados, personas que se han confirmado con contagio, 3,427. Ese es el ritmo que traemos en México para que ustedes se den una idea de la forma en que está sucediendo.
Y siempre les doy otros datos. Estados Unidos tiene casos confirmados 2.111.622. Ya se les disparó por lo menos en 20 estados que se han estado abriendo. El número de muertos en Estados Unidos, 116.114. En el mundo, los casos confirmados son 8.294.000 y los muertos 435.662. Estos son los datos que nos están presentando y que deberíamos de tener todos los cuidados del mundo. De veras, no es mucho lo que nos están pidiendo, lo que nos están sugiriendo. Ya ni siquiera nos lo están pidiendo, ya simplemente la indicación es cuídense. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir la economía, tenemos que buscar la manera de que la gente esté recibiendo sus ingresos para poder sobrevivir, porque ya 3 meses o más de 3 meses bajo esas condiciones no será fácil que lo vamos a vivir. Miren, mi amiga, la doctora Brenda Estefan, en su Twitter dice: los mexicanos son los que peor califican el manejo de la pandemia por parte de las autoridades. De acuerdo a la empresa británica de opinión pública Global YouGov, apenas un 43% de los mexicanos tiene confianza en la infraestructura de salud pública. Eso es lo que dice, y solamente el 36% piensa que el gobierno está manejando bien la crisis. Los países en los que la población considera ha manejado bien la pandemia, fíjense, por ejemplo, Suiza, más 95%, Estados Unidos, más del 90%, Chile, más 83%, y en el caso de México, ya les dije, países en los que la población considera que ha habido un mal manejo de la pandemia, están, por ejemplo, España. Está en España entre los países que lo han manejado mal, y México está entre los principales, menos 22. Estos son datos de cómo hay una gran desconfianza por parte de la población en lo que se refiere a las instalaciones que se tienen para poder atender a las personas que caen con problemas de COVID-19. Y les tengo varias sugerencias que voy a tratárselas, pero por lo pronto, ¿por qué el cubrebocas sí ayuda en la prevención de COVID-19? Hoy lo explicó el Premio Nobel de Medicina, el mexicano Mario Molina. Frente a la nueva normalidad, el Premio Nobel Mario Molina recomendó utilizar en todo momento el cubrebocas. Se acostumbra uno fácilmente a usarlos, pero hay que tener los cubrebocas puestos todo el tiempo. Eso es lo que queremos explicarle a la sociedad para que cuando salgan a la calle o cuando los niños vayan a las escuelas, como en China y Asia, estén usándolos, porque así se evita la transmisión de la enfermedad, precisó durante una conferencia organizada por el gobierno de la Ciudad de México. Pero ¿por qué el énfasis? El doctor Molina señaló que en un estudio realizado por él y su equipo de trabajo, el cual fue publicado en una importante revista, hallaron que las partículas llamadas aerosoles son importantes para la transmisión de la nueva cepa de coronavirus. Con el COVID sí se pudo comprobar que los aerosoles, las partículas pequeñitas que en la calidad del aire llamamos PM2.5, llevan al coronavirus, y lo interesante es que no lo habíamos hecho tanto caso. ¿Qué pasa? Fue un error de la Organización Mundial de la Salud que dijeran que la transmisión de esta enfermedad fuera por las gotas grandotas, que sí se ven cuando uno tose y estornuda, sí infectan, pero no reconocían, y apenas lo están haciendo, que no solo son esas gotas gigantescas, sino los aerosoles, los que llevan el COVID-19, precisó. O sea, vean cómo van saliendo informaciones, y un científico tan serio, finalmente, imagínense ustedes, no le dan el Premio Nobel de Medicina a cualquier persona, y Mario Molina es un científico muy reconocido, es uno de los científicos muy reconocidos en México. Pero bueno, miren, me brinqué de la parte de seguridad y no quiero abandonar sin compartirles lo que pasó hoy con los policías, porque los policías también hoy en la Ciudad de México protestaron. Hubo una protesta de los policías, y me parece que la reacción que tuvieron, y eso también me lo mandó Alicia Esther, la reacción que tuvieron es muy justa. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que en la Ciudad de México, como ocurrió en Guadalajara, los vándalos terminaron liberados y los policías son los que terminaron de los malos de la película. Esto es lo que el reportero Omar Aguilar
que es reportero de Radio Fórmula, captó de uno de los policías. En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo, suena de burla, pero estamos pidiendo tal vez los mismos derechos que este gobierno le da a quienes dañan la ciudad, a los delincuentes, a los anarquistas, a todos los que dañan la ciudad y tienen derecho de audiencia, tienen derecho de petición y los reciben con flores y los apoyan en sus movimientos. Pues eso queremos nosotros, que somos policías, que somos quienes los cuidamos y que somos de quienes tal vez muchos se quejan, incluso se burlan tristemente. Pero hay buenos y malos en todos lados, como abogados, doctores, ingenieros, buenos y malos. Ahí tienen la palabra de este policía. No puedo estar más de acuerdo con él, con lo que está diciendo. Merecen el mismo trato, merecen igual ser considerados que es más, los vándalos tienen que ir a la cárcel, tienen que ser detenidos y entonces ¿para qué queremos policías si cuando hacen bien su trabajo pues no se les reconoce y cuando cometen errores queremos prácticamente crucificarlos? Yo creo que es muy justo lo que estuvieron hoy planteando los policías que en Ciudad de México estuvieron protestando. Raúl Miranda, así como van las cifras y la situación de la pandemia, considera que los niños regresen a clases el 10 de agosto, es decir, considera que habrá semáforo verde a nivel nacional. Ahorita voy con ese tema, Raúl, porque tengo bastante información. Luis Alberto Bautista Macías dice, de la pandemia sí se hizo un mal manejo tanto a nivel nacional y estatal. Saludos, gracias. Saludos Tere Orozco, saludos mi estimado Lalo Álvarez, Luis Gómez. También dice Luis Alberto, en resumen, ya viste Alfaro anunciando que ya llegaron las mochilas y los zapatos de mala calidad y costos a sobreprecio. Sí, y tiene toda la razón Luis Alberto, lo que estaba comentando, son cosas que no se le tienen que andar dando a la gente, mejor que se destinen a otro tipo de beneficios, pero como ya le sirve mucho para la política, para poder andar diciendo, ya desde Tlajomulco yo daba ese tipo de beneficios, no tiene caso. Saludos a Lino Naveja, dice, ¿qué opinas, dice Luis Alberto también, de los secuestros en Chapala y su pronta aparición cuando se empezaron a quemar las papas en el asador? Para quienes no lo sepan, en Chapala, que está muy cerca de Ixtlahuacán de los Membrillos, en donde murió el ya hoy célebre Giovanni López, se empezaron a producir desapariciones y esto está ocurriendo en las localidades de la ribera de Chapala. Y bueno, pues pero no todos han aparecido, Luis Alberto, hay todavía por allí algunos desaparecidos, a ver cómo están produciéndose estos secuestros y cuáles son las causas, porque la zona está caliente, esa zona no cabe duda que trae problemas. Saludos a Eunice Contreras, a Herminia Ramírez, Leti de la Vega dice, este pseudopresidente quiere un país de jodidos, cuando así sea, porque nos lleva a la catástrofe con una gran prisa, ni idea tiene cómo va a sostener sus dádivas. Saludos a Lorena Godoy, muchos saludos Lore. Jafet Rodríguez, muchos saludos y buenas noches, gracias por el saludo. También Antonio Cortés Arellano, Alejandra Naveja, Jafet dice, se baja el año de la chinita. Saludos, Licha Oliva, muchos saludos, Licha es la mamá de Jorge. Leticia de la Vega, a los pobres los secuestran, claro que los secuestran para trata de blancas, por sus órganos, para mano de obra del narco, para el narco y hasta para que pidan limosna. Este presidente le hace honor a su apodo, es lo único que tiene en la cabeza, perdón, me enoja, ¿no? Y tiene razón, fíjense que Leti está dando una buena señal, porque dice el presidente, a los pobres no los secuestran, no, efectivamente a muchos los secuestran para quitarles órganos, a muchos los secuestran para llevarlos a la prostitución. Sí es cierto, es verdad lo que está diciendo, yo no había reparado a eso que Leti nos está aportando. Aminadab Pérez Franco dice, hoy en la Ciudad de México reinició algunas actividades, aumentó mucho el tráfico y volvieron las marchas y bloqueos. Sí, eso escuché yo en los noticiarios de la mañana, que en la Ciudad de México parecía ya con las los grandes tumultos y la circulación muy pesada, es lo que estaba escuchando yo por parte de los reporteros que estaban dando las informaciones sobre este particular. Y bueno, qué lástima.
quiero comentarles que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, está impugnando el decreto del presidente de la República que ordena a las Fuerzas Armadas regresar a las calles del país para realizar labores de seguridad. Esto fue impugnado por el gobernador, quien interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren, ya hemos comentado acerca de este tema, ya lo hemos comentado, que los militares no están preparados para labores de seguridad pública. Su preparación, su capacitación es para otras tareas completamente diferentes. Y López Obrador en campaña se llenaba la boca cuando estaba diciendo que regresaría a los cuarteles a los militares. Eso fue una de sus promesas de campaña y pues ahora simplemente se ha echado para atrás, y pues no solamente eso, sino que además se está dando como una de las decisiones que han sido tan controversiales. Pero fíjense, hoy el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, recordó a sus connacionales, a los habitantes de Estados Unidos, que aún no es tiempo de viajar a México por la pandemia del coronavirus. A través de un video en redes sociales, el diplomático respondió a dos de las preguntas más frecuentes que le hicieron durante la semana, la semana pasada. Esto es por la pandemia. Oigan, se necesita ser un cínico, de veras un cínico, para suponer que la gente no tenemos memoria. Entre las cosas que se han dicho y se han evidenciado es que el director del Seguro Social tiene conflicto de interés en varias de las negociaciones que ha hecho la institución. Bueno, pues hoy Zoé Robledo, ahí les va, para que vean que hay que ser cínico para esto. El Seguro Social, siendo el tercer comprador más grande de nuestro país, solamente después del Ejército y Petróleos Mexicanos, no era una excepción en materia de mecanismos de compras y adquisiciones de bienes y de servicios con corrupción. La corrupción tenía secuestrada a gran parte de las instituciones. Ante ello se generó un mecanismo nuevo de compras públicas por parte de las instituciones del gobierno mexicano. Claro, ahora son ustedes los que se benefician, Zoe. Ahora son ustedes los que están haciendo el negocio. ¡Qué cínico! ¡Qué manera de estar haciendo estas declaraciones cuando... Bueno, ahora sí lo voy a decir como lo dejaban entrever la semana pasada. Curiosamente, cuando lo empezaron a señalar de haber recibido 23 contratos de gobierno para negocios de su familia, le dio COVID-19. Sí, curiosamente al director del Seguro Social, que ahora está diciendo que la corrupción que hay, y que tú has tenido que tragarte tus palabras. ¿Por qué? Porque a los señalamientos que te han hecho no los has sabido librar debidamente. Esto, caray, de veras que da coraje que se esté dando ese tipo de cosas. Pero fíjense cómo está todo, que hoy, en lo que toca al partido Morena, pues lo que quiero comentarles es lo relativo a los conflictos que traen entre ellos mismos. Ya traen una bola de situaciones complicadísimas por los cargos. Dicen, el líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, advirtió a liderazgos del partido que procederán civil o penalmente contra la secretaria general Jacob Polevsky y las empresas a las que pagó 395 millones de pesos por servicios inexistentes. En un audio de la conversación que mantuvo el líder morenista con dirigentes estatales, se plantea la necesidad de proceder civil o penalmente para evitar un daño a las cuentas de Morena. Esto es para que ustedes tengan una idea de cómo andan de la greña el partido en el poder. Esto se está señalando ya por parte del presidente del partido Morena. Y bueno, también dicen en Milenio, la crisis política al interior de Morena no para, al contrario, se recrudece y ahora distintos grupos pugnan por el control del partido más poderoso del país en un escenario de combate interno que amenaza sus posiciones rumbo al próximo año. Hoy la lucha por 15 gubernaturas, 300 distritos federales, bueno, todos los cargos que se van a jugar el próximo año, es la discusión que traen en el partido en el poder. Y al mismo tiempo, el dirigente del partido Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez, acusó que en la nómina del organismo político que lidera habría aviadores, empleados que cobran sin trabajar. Esto fue lo que dijo el líder del partido Morena
en el estado de Jalisco, para que tengan estas informaciones, que bueno, pues para que vean cómo se va dando toda esta serie de informaciones que luego, pues ya saben ustedes que cuando las comadres se enojan, salen las verdades. Saludos también, Manuel Carranza, creo que ya lo había saludado. Te informo que acaba de fallecer en este momento el hermano de Pedro Barrón, asesor de Century 21, acierto, y quien participa activamente en esas transmisiones con sus comentarios. Ah, qué mala noticia. Ya me había comentado Maru que se había contagiado, y bueno, pues ahí está, nuestras condolencias para el compañero de trabajo, asesor de Century 21 acierto, que como les digo, yo tengo mi oficina también allí con ellos, y que bueno, pues va el abrazo para Pedro, asesor de Century 21 acierto. Por cierto, que también, si tienes el nombre de Memo completo, mándamelo, Maru. También perdí a mi peluquero, ¿sí? Memo, mi peluquero en la colonia, que ya ven qué difícil es encontrar a alguien con quien te acomodes, que te corte el pelo. Yo ya tenía 2, 3 años que había encontrado un peluquero con el cual estaba acudiendo con cierta frecuencia, y bueno, pues me dijo hoy nos informaron que murió también. Vaya, el saludo para la familia de Memo, no sé sus apellidos, nada más le decía Memo siempre, y él siempre me decía, Doc, bienvenido, ¿cómo está? Y le encantaba hablar de grilla. De veras, me pesa mucho la muerte era un excelente peluquero, muy considerado, y bueno, pues caray, también para la familia de Pedro. Saludos, Manuel Archi, para Marcia Naveja también. Dice Luis Alberto Bautista, ¿crees que las antenas 5G tengan que ver con el COVID-19? No lo creo. Esto es parte de la propaganda que se viene haciendo por todo lo que representa la 5G. Ya en otras ocasiones lo he abordado aquí, Luis Alberto. Lore Godoy, los gobiernos no son nuestros papás. Si uno se cuida por dentro con alientos sanos, suplementos naturales, alejando el terror y las notas falsas que bajan las defensas, y al exterior cuidarnos con lo sugerido, no hay forma de contagio. Muchas gracias, Lore. Mari Carmen Torres, muchos saludos. Leti de la Vega dice, hoy, primer día naranja, manifestaciones por los nuevos impuestos a Uber, trailers por nuevos impuestos y casetas, entre otros cargos que terminan de ahorcar a este gremio. Policías que exigen justicia, al igual que nosotros, ante un gobierno que defiende la delincuencia y se olvida de la sociedad civil, trabajadora y honesta. Sí, también hubo una protesta, creo que hubo de como 3,000 vehículos que estaban tratando de llegar hasta el Zócalo para poder hablar con alguien de la Presidencia de la República. Yo escuché lo que decían en los noticieros de la mañana, que por lo menos 2 horas iban a tardar en que se agilizara el tránsito, que estaba ya complicado, una vez que habían llegado a un acuerdo de que una comisión se entrevistaría con personal de la Presidencia de la República. Saludos, Canito Artemio Cano, un fuerte abrazo. Jorge González Arano, un saludo hasta Tepatitlán. Ya había saludado a Rafa Ramírez. René Vázquez, también muchos saludos. Carlos Rodríguez Burgara, un abrazo, muchos saludos, Carlos. El contagiado era su cuñado, su hermano de repente murió por COVID. Ah, caray, qué mala noticia. Gracias, y va el abrazo para Pedro. Fíjense, Pedro no creía hasta que llegaron casos muy cercanos a su familia. Qué pena, ¿eh? Trini Rodríguez, Ricardo Monreal a favor de Polevsky, dijo que es una mujer íntegra. No, pues al parecer, no, pues andan de la greña, ya en Morena andan de la greña. Oigan, déjenme decirles algunas cosas que sean diferentes de tanta tragedia que traemos. Para los americanistas les doy la buena noticia, porque yo creo que el Piojo Herrera es un buen entrenador. Renovó contrato para estar con el América hasta el 2024. El club anunció la renovación del entrenador, que firma un contrato por 4 años en los que el listón no baja. Debe pelear por los títulos de Liga y de la CONCACAF. Entonces es oficial, Miguel Herrera seguirá en el banquillo del América hasta el 2024. Esto para los que les dan al América. Como a mí el América no me cae bien,
pero pues el Piojo me cae bastante bien, es un personaje que me parece que ha hecho una carrera que habla de los seres humanos que saben superarse en muchos sentidos. La verdad es que el Piojo me parece que con todos los errores que ha cometido, porque es un burro en otros, eso que hizo cuando era entrenador de la selección nacional, lo que critiqué en algunas de mis conferencias de lo que representa el error de involucrar a la familia en el trabajo y sobre todo en el trabajo de la comunicación. Bueno, en otra orden de cosas, tras el anuncio se está informando que se va a posponer la entrega del Oscar del próximo año. Fíjense, normalmente el Oscar se entrega a principios de año, pues ya desde ahorita están avisando que se va a posponer tras el anuncio de la Academia de que se tomarán en cuenta las películas que por la pandemia del coronavirus no estrenaron en cines. Ahora informan que la edición número 93 de los premios Oscar se pospone 8 semanas y se va a celebrar el 25 de abril del año 2021. Les estoy dando esta información para que ustedes la tengan en consideración. Y bueno, para seguir con el COVID, miren, 3 propuestas que dice el Financiero que la doctora Remedios Solidarios de Coparmex para minorar el impacto del desempleo. Son 3 sugerencias, así como las que les da su servidor. Espero que no sean tan simplonas como suelen ser las que yo les doy y que creo que pueden ser interesantes. Esto, la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, presentó a la doctora Remedios Solidarios. Propuso al gobierno federal la aplicación de 3 medidas de rescate: salario solidario, un bono solidario y un seguro solidario. Es la propuesta que hizo Coparmex. Desde ahorita les digo, no los van a pelar. Así que mejor ni les doy más detalles. Finalmente no les van a hacer caso con todo esto. Luego también en el diario El Financiero está: ir a la playa, al cine, a correr o al tianguis, ¿cuánto riesgo hay de contagiarme de COVID? Bueno, pues está haciéndose un análisis. Una escapada a la playa de bajo o mediano riesgo. Con el verano a la vuelta de la esquina, la idea de un viaje a Acapulco, por ejemplo, puede parecer tentadora. El infectólogo Alejandro Macías, quien ya le hemos referido aquí varias veces, dice: el problema es más el viaje a la playa y el regreso. Si se utiliza un transporte público, si se usa avión, si varias personas van en el mismo vehículo. Si decides realizar un viaje a este tipo de destino playero, debes considerar cuál es el estado de la pandemia, recomendó Mauricio Rodríguez. Todo es lo que tienes que cuidar. Ir de compras a tiendas departamentales de bajo o alto riesgo. El doctor Macías dice: estos sitios representan un riesgo relativamente bajo. Si no vas a socializar con las personas, si vas a mantener tu distancia, si vas a tener higienizadas las manos y si vas a traer tu mascarilla, el riesgo es bajo. Correr al aire libre es de bajo a mediano riesgo. Un consejo es que si traes a alguien adelante, o lo rebasas rápido o mejor te rezagas. Por eso está restringido ahora a 30% el aforo, porque no se puede juntar muchas personas que estén participando en este tipo de ejercicios. El tianguis de mediano a alto riesgo. El doctor Macías dice que al visitar este tipo de mercados es simple: no le compres a los vendedores que no utilicen cubrebocas. Fíjense qué sencillita la recomendación. Al tianguista que no se protege, pues no le compras. Es lo que está recomendando. Por su naturaleza, estar montados en un espacio abierto, los tianguis ofrecen una mejor ventilación, un factor clave cuando se trata de medir el riesgo. Sin embargo, el doctor remarca: si no hay urgencia de ir, es mejor abstenerse de ir a estos lugares que son propensos a las aglomeraciones. Es importante acudir cuando sea estrictamente necesario. Adiós al home office y volver a la oficina, de mediano a alto riesgo. Bueno, esto ya muchas personas tendrán que regresar. La ventilación puede decidir si tu oficina, a la que no vas desde hace meses, sea considerada un espacio con riesgo medio o alto. Tu sitio de trabajo calificará dentro de la primera categoría si cuenta con ventanas abiertas e implementa una distancia mínima de 1,5 metros entre los empleados. Y esto ya se está viendo con respecto al home office, al trabajo de oficina que se está llevando a la casa. Memo Vargas se llamaba tu peluquero. Pues va un abrazo para la familia de Memo Vargas. Muchas gracias, Maru, por el dato.
Por otro lado, también saludos a Memo Ortega, es otro Memo muy buen amigo, y el periodista Guillermo Ortega Ruiz, quien de repente se desbalaga en esta transmisión. Muchas gracias, mi querido Memo, y síguele chambeando durísimo con tu periódico, con NTR, el diario en Guadalajara, y con los programas de radio que están realizando y que son un buen apoyo para las personas que se quieren informar en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos también a Añez Ediglio, otra compañera de Pedro, pues ellos están viviendo un momento difícil. Va el abrazo para todos ellos por lo que están sufriendo, lo que están viviendo. Oigan, hoy hubo, la verdad, columnas de opinión que vale mucho la pena hacer algunos señalamientos. No los voy a leer con todo el detalle porque entonces ya me acabo el poco tiempo que me resta. Pero miren, hay varios, por ejemplo, Jesús Silva Herzog Márquez, en el periódico Reforma, escribe: el sermón y la bravata. Cuando un político pierde el sentido del ridículo, es que ha perdido contacto con la realidad. No encuentro otra palabra para describir la nueva perla de sabiduría presidencial. Para tiempos de extremo apremio, una ridiculez, un mensaje que mueve a risa, a burla, una involuntaria parodia a las patrañas de la autoayuda y el pensamiento mágico. Ante el virus que ha detenido al mundo, el presidente de México recomienda que seamos alegres. En la hora de mayor peligro sanitario en nuestro país, un llamado a sonreír y a ser optimistas, comer verduras, ser buenos y rezarle a algún santo. Ante la crisis económica más severa en varias generaciones, una oración de desapego. Lo llama así decálogo, no solamente porque sean 10 propuestas, es un decálogo porque el predicador del palacio le parece digno de ser memorizado. Y así se sigue Jesús Silva Herzog Márquez, y remata diciendo: no es un presidente que decide, obviamente habla de López Obrador, ¿verdad? Dice: no es un presidente que decide, que organiza, que dirige, es un presidente que al tiempo que evade las responsabilidades de gobierno, sermonea e intimida. Y escuchen el remate es sensacional. Necesitamos un presidente y tenemos un párroco. Así remata en su artículo de opinión del periódico Reforma Jesús Silva Herzog Márquez. Por su parte, Denise Dresser, en su artículo también en el mismo periódico, titula Pandemium y dice: te dieron la opción de escoger entre la guerra y el deshonor, escogiste el deshonor y ahora tendrás la guerra. Esa es la frase lapidaria que Churchill le dijo a Chamberlain ante la política de apaciguamiento hacia el fascismo. Esa es la frase que ilustra dónde está México hoy atrapado, acorralado, con el tiempo agotado, como el gobierno de López Obrador optó por no pelear de manera agresiva al coronavirus. Ahora enfrenta una guerra en dos frentes, sanitaria y económica. Miles de muertos y millones de desempleados, familias devastadas y empresas quebradas, pobres infectados y pobres desamparados. Un gobierno que parece haber perdido el control de la estrategia y de la narrativa. Y un presidente, y escuchen, un presidente cuyo decálogo parece consejos de un instructor de yoga, no el de un líder en medio de la peor debacle de nuestros tiempos. Parte de lo que hoy publica Denise Dresser en el periódico Reforma. Les digo que hubo cosas bastante buenas el día de hoy en algunos artículos de opinión, y bueno, también quiero comentarles lo que publicó el día de hoy Salvador Camarena, porque también fue muy contundente lo que publicó en el periódico El Financiero. Nada más déjenme localizarlo porque también vale mucho la pena el rescatar, porque hace también señalamientos relacionados al presidente de la República en este artículo de opinión del periódico El Financiero, y donde habla de la forma en que el presidente de la República está actuando. Este presidente no es presidente, así lo titula Chava Camarena. El Plan Nacional de Desarrollo no es un Plan Nacional de Desarrollo. Las ruedas de prensa presidenciales no son tales. En ellas faltan periodistas y falta titular del Poder Ejecutivo Federal. Los números de los decesos
de la pandemia cantados diariamente por Gatell son un chiste macabro que desprecia el dolor de miles de familias invisibilizadas. Las múltiples y reiterativas cifras de dependencias oficiales sobre la marcha de la economía son reales, pero desde el mismo gobierno federal se desprecia la realidad al contarse el cuento de otros datos. Y así se sigue, así va continuando con su artículo, que voy a llegar hasta la parte del remate que me pareció muy interesante. Dice Salvador Camarena en El Financiero: este político quiere ser un predicador, un chiquimoisés. ¿Qué les parece la frase? Un chiquimoisés para toda ocasión, un declamador de monólogos, un actor que para exasperar a sus críticos, su gran truco, según acaban de filtrar en un video, es hablar despacito. Qué derroche de recursos. Es lo que les comentaba al principio de la transmisión, de hablar despacito para mandar a Palenque, para mandar a la Chin, ya saben que así se llama su rancho. Todo lo anterior, pero este presidente no quiere ser presidente de todos los mexicanos, si acaso de algunos, y para esos, en vez de creativas medidas para la emergencia, yo, señores, les tengo no preguntas, no consultas, no negociaciones, no ideas, no diálogo. Yo, que presido este país, les tengo un decálogo. Ahí les va. ¿O a poco tienen algo mejor que hacer que oírme a mí, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, recomendarles se pongan a meditar? Eso es lo que publicó hoy Salvador Camarena en el periódico El Financiero. Bueno, pues está bastante pesado, y déjenme ir a algo de lo que está pasando en los Estados Unidos, porque también traen sus buenos chismes, también traen sus muy buenos chismes. Pero antes este está muy bueno. Fíjense que hoy pasó, se los voy a platicar cómo sucedió. Está el presidente junto con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, en una conferencia telefónica. Bueno, le estaba explicando al presidente que habló con el primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau, y está dando todos los detalles. De pronto le pregunta a López Obrador, a Marcelo Ebrard: ¿tú cómo viste la conversación? Y Marcelo mueve los brazos, y al mover el brazo se le descubre el reloj de oro Rolex, un reloj que ya se había comentado en algún momento, pero pues es un reloj que vale nada más $14,000, eso es lo que vale, y pues muy discretamente lo vuelve a cubrir. Están ya cuidando todos esos detalles. Ya les haré una cápsula de todo este tipo de procedimientos que están haciendo los políticos que están buscando la carrera del 2024, porque también la jefa de gobierno ha cambiado mucho, ya les platicaré, pero esto es más de comunicación de imagen, que les voy a comentar en mi canal de YouTube, como lo he comentado en otros momentos. Pero hoy no quise dejar pasar este detalle del reloj de 215,000 pesos de Marcelo Ebrard, que ya se había balconeado, no es nuevo, tampoco hay que ser injustos, ya se había comentado, y él había dicho que se lo había regalado su esposa cuando se casaron. Eso es lo que están diciendo. Y a propósito de chismes, una sobrina de Donald Trump planea publicar este verano un libro que va a detallar historias desgarradoras y lujuriosas sobre el jefe de Estado. Esto informó la página web de Daily Beast. Mary Trump, hija del hermano mayor del presidente Fred Trump Jr., lanzará su libro titulado Demasiado y Nunca Suficiente. Esto va a ser el 11 de agosto, días antes de que el Partido Republicano celebre su convención anual. El libro revela que Melania Trump renegoció su acuerdo prenupcial. Esto yo ya se los había comentado aquí en días pasados. La misma publicación indica, citando fuentes no identificadas, que el libro narrará cómo Mary Trump suministró documentos fiscales al diario The New York Times, según los cuales el mandatario obtuvo durante la década de los 90 exenciones fiscales equivalentes a 413 millones actuales, gracias al emporio empresarial de su padre. Todo esto, pues habrá que comprar el libro el 11 de agosto. En cuanto esté disponible, lo vamos a buscar, porque sí vale mucho la pena esto, creo que vale mucho la pena. Oigan, hoy Fernando Belauzarán en su Twitter dice: pues sí, López Obrador puede bajarse de su camioneta para saludar a la mamá del Chapo, pero no para darle la cara a las víctimas de la violencia criminal de ese y otros capos del narco. Esto ya lo habíamos comentado, pero como lo vi ahí. Y otro Twitter, como siempre les comparto tweets que me parecen interesantes. Mario Di Constanzo:
roban 3 millones de pesos de Banco del Bienestar. ¿Qué les parece? Asaltaron una sucursal del Banco del Bienestar y se llevaron, esto fue en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. ¿Por qué pasan tantas cosas en el estado de Hidalgo? No sé, pero pues ya ven ahí lo del seguro social, le da COVID-19 al gobernador. Advertí que no es tan sencillo armar y operar una sucursal bancaria. Van contra la tecnología y lo nuevo saldrá más costoso y luego con qué personajes. Estos se llevaron 3 millones en el Banco del Bienestar. Felipe Calderón, el expresidente, está con el asunto de los secuestros. El comentario que ya les había comentado, miren, esto fue lo que dijo el presidente con respecto a los secuestros. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Va de nuevo, va de nuevo. Con una sociedad mejor. Que repito, no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad mejor. Pues no lo dice, pero pues lo da a entender, o sea, a lo mejor yo soy muy mal pensado. No van para que no secuestren, pues que todos seamos pobres, ¿no? Si todos somos pobres, pues no habrá secuestros. Pero el expresidente Calderón le tuitea: comentario en verdad aterrador, clasista, ignorante del derecho y de la realidad. Decenas de miles de mexicanos que son pobres sufren secuestro y extorsión. ¿Qué propone? No el protegerlos, sino que si secuestran al que tiene, que nadie tenga nada. Algo anda mal en estos juicios y que va de acuerdo a lo que Leti de la Vega nos decía hace rato. Se lo quise compartir, esto que está presentándose. Bueno, gracias a Vicky Rodríguez, a Bernardo Tonatiu Plazola, que se han hecho presentes en esta transmisión, también a José Allende. Miren, hay una situación que empieza a ser difícil entre México y Estados Unidos. El Instituto Americano del Petróleo pidió al gobierno de su país, en Estados Unidos, intervenir ante el trato discriminatorio de parte del gobierno de López Obrador hacia las empresas estadounidenses con acciones que violan los compromisos de México en el marco del Tratado de Libre Comercio y la renovación del mismo. Acciones recientes tomadas por el gobierno mexicano discriminan a los inversores estadounidenses y violan los compromisos que México aceptó, dice una carta enviada por la principal asociación de la industria del petróleo en Estados Unidos. Y fíjense, nada más se la mandaron al secretario de Estado, al secretario de Comercio, al negociador del Tratado de Libre Comercio, al embajador de Estados Unidos en México. Pero eso es en Estados Unidos. En México, por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que Estados Unidos pretende cerrarse y bloquear importaciones del sector eléctrico. En una videoconferencia con senadores, Carlos Salazar, el presidente del CCE, desestimó los escenarios optimistas que se han perfilado con la entrada en vigor del acuerdo el 1 de julio. Sabemos que Estados Unidos está tratando de cerrarse, está tratando de llevar la orden ejecutiva que le llaman ellos 232 para investigar todo el tema de los transformadores eléctricos. Están tratando de bloquear las importaciones del sector eléctrico desde ahorita. Fíjense cómo desde ahora están dándose ya ese tipo de situaciones y todavía no llegamos a la renovación del Tratado de Libre Comercio, todavía no llegamos a la parte dura de las elecciones, de las campañas rumbo a la elección del 3 de noviembre en Estados Unidos. Noticias que no le van a gustar nada a los conservadores y en particular a Donald Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos, ahí les va, la Corte Suprema, que es conservadora, permite a trabajadores de la comunidad lésbico, gay y trans demandar alegando discriminación. La Corte Suprema decidió que las personas de esta comunidad pueden ampararse en una importante ley protectora de derechos civiles para interponer demandas alegando discriminación laboral. Este es un paso bien importante y que va a generar pues que esta comunidad tenga mayor grado de seguridad en el trabajo. Esto es lo que está pasando. Los republicanos de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, pidieron al presidente Trump que reconsidere la decisión de terminar relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver qué tanto caso le hace a los suyos. Yo lo veo medio complicado.
lo veo medio complicado porque Trump anda en lo suyo, Trump anda en el asunto de tratar de ganar la reelección, cosa que se ve medio complicado, se le está complicando mucho a Trump. No quiere decir que sea imposible, no crean que eso vaya a ser imposible, pero sí se le ha convertido en un problema mucho más complejo de lo que él mismo hubiera creído, lo que él mismo cree todavía, porque supone él que es el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos, cosa que es completamente una mentira. Una mala noticia, al menos 50,000 niños podrían morir este año por el coronavirus en África y Medio Oriente. La UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, señala que 51,000 niños menores de 5 años podrían morir en estas localidades debido a la pandemia del COVID-19. Malas noticias, lo que hemos comentado, hay que cuidar a los niños, créanme que es bien importante. Al mismo tiempo quiero decirles que la Administración Federal de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos informó que va a retirar la aprobación de emergencia que había dado a 2 medicamentos contra la malaria, para que aquellos que se compraron sus medicamentos creyendo que habían encontrado la solución al COVID-19, bueno, pues están anunciando que retiran la aprobación a la hidroxicloroquina y a la cloroquina, que Trump decía que él estaba consumiendo. Pues no, ya están retirando esta situación para que ustedes también tengan esta información de lo que se ha venido presentando en los Estados Unidos, en donde, por cierto, las protestas están a la orden del día. Como les comenté el viernes pasado, hubo otro, pues fue asesinato, no se puede manejar de otra manera, la muerte de otro negro que estaba dormido en un restaurante Wendy's, lo revisaron, había tomado de más, cuando quisieron arrestarlo, huyó y bueno, pues por allí le dispararon con un taser, se lo arrebató al policía y el policía le disparó por la espalda. Total, que otra muerte a manos de un policía, cosa que está despertando más protestas en los Estados Unidos. Dice Maru que si todos somos pobres no nos secuestran, entonces cobra sentido la frase célebre como anillo al dedo. Saldremos de esta pandemia con una crisis fatal, todos pobres, para que no nos secuestren. Pues sí, diera la impresión de que sé todo esto. Saludos Juan F. Macías, dice Luis Alberto Bautista, depende cómo vean el comentario de AMLO. Yo entendí que entre mayor igualdad, menos secuestros. Pues cada quien allí sí vamos entendiendo como lo vamos viendo, pero pues no cabe duda que ha sido un comentario que ha sido muy señalado el día de hoy. Bueno, pues ya llegó el momento de darles las gracias por el favor de su atención, por habernos acompañado en esta transmisión. Muchísimas gracias. Quiero recordarles, quiero reiterarles que, como les dije al principio del programa, ahora cada quien a sus uñas, como dicen en el barrio. Los gobernantes nos han dejado la responsabilidad a los ciudadanos. Si nos contagiamos, es bronca nuestra. Si no hay suficientes camas, pues a jugarla por nuestra propia cuenta. Entonces, esto significa que tenemos que tener más cuidados. Es muy importante el mantener la distancia física. Recuérdenlo, distancia física, distancia social, 1,5 metros, 2 metros. La sana distancia es la parte esencial. Segunda, muy importante, las mascarillas, pero que les cubran nariz y boca. ¿Por qué? Porque de esa manera, al tiempo que protegen a los demás, ustedes también se están protegiendo. Lavarse las manos por 20 segundos, por lo menos, constantemente, aunque no hayan salido. No sabemos qué cosas se tocaron, en fin, puede haber riesgo de mil formas, por lo tanto, lavarse las manos constantemente. Lo mismo, si usted sale, pues usar el gel antibacterial que tenga por lo menos 60% de alcohol. Estas son las recomendaciones, son muy sencillas, vamos aplicándolas, vamos ejecutándolas. Si le toca la de tener síntomas como altas temperaturas, diarrea, fuertes dolores de cabeza, problemas para respirar, problemas con el gusto, todo esto, si tiene síntomas de esa naturaleza, consulte a su médico, probablemente sea necesario que le apliquen una prueba. Todo esto es en el marco del cuidarnos frente a lo que está pasando
con el coronavirus. Y él reiterarles la importancia de las vacunas contra el sarampión, contra la polio. Es bien importante para cuidar a los niños. Recuerden que el sarampión mata, la polio mata. Por lo tanto, hay que cuidar a los niños. Los pediatras, si ustedes los buscan con gusto, van a vacunar a sus niños. No busquen el pretexto de que está el COVID-19, por lo tanto, pues no hay que ir a los consultorios. Créanme que los buenos pediatras tienen toda esa voluntad de hacerlo y, bueno, pues yo por lo menos es el reflejo que tengo de la doctora Lourdes Nava, que me asiste en muchas ocasiones con información vinculada con los niños, con la información de pediatría. Muchísimas gracias a Juan F. Macías por haber participado en esta transmisión. Y muchísimas gracias a ustedes. Recuerden mis redes sociales, allí están ubicadas. Si tienen a bien seguirnos en el YouTube, seguiré subiendo algunas grabaciones que espero sean de su interés en mi canal de YouTube. Si les gusta el suscribirse, se agradecerá. Lo mismo si consideran conveniente reenviar esta grabación que queda aquí en Facebook, se lo agradecemos también, pero como siempre lo más importante es que nos vimos, que nos acompañamos y que seguimos acompañándonos durante esta pandemia que ha sido tan terrible. Muchísimas gracias por el favor de su atención y acuérdense, cuídense mucho, por favor.